Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz del Señor. Hay una reflexión chiquitica antes de empezar. Yo utilizo generalmente un mouse, ¿sí? Como estamos grabando, entonces trato de... Pero entonces el mouse estaba detrás de la basura, del tarrito de basura, y cuando me puse a jalar el mouse, me traje la basura. A veces uno arrastra la basura consigo. Cuando uno quiere hacer las cosas, uno a veces no suelta la basura y a veces uno anda con la basura a cuestas, ¿sí o no? Definitivamente. Hay que soltar la basura. Exactamente. Uno quiere hacer cosas buenas, pero uno carga a veces, uno arrastra la basura. Asegúrate de soltar la basura. Asegúrate de soltar la basura. Qué interesante, Mónica. Ese mensaje es para ti. Ya. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, gracias. Porque mira cómo nos enseñas también con cosas tan sencillas como sean. Importante es que uno esté dispuesto a escuchar tu palabra y tu mensaje. Y sí que hay que soltar la basura, Padre Santo. Esa basura que lastre se llama. Esa basura que a veces no nos deja estar en tu presencia, Padre Santo del cielo. Como los globos cuando van subiendo tienen que botar el lastre para poder subir. Igual los submarinos tienen que botar el lastre para poder salir a flote. Y a veces nosotros tenemos tantas basuras, tantas cosas en nuestro corazón que nos impiden estar en tu presencia plenamente y gozar de toda esa cantidad de bendiciones, de tantas promesas que tú nos das. Pero debido a tanta basura que cargamos, que arrastramos a nosotros, no podemos estar en esa paz y en ese amor que tú nos das. Gracias, papá, por tu amor y misericordia, porque sé que tu mensaje de hoy va a ser lindo. Es un mensaje que siempre tú nos das, una palabra que tú nos das, que es bien edificante y necesitamos de ti. Gracias, papá, por tu amor y misericordia, por tu bondad, porque tú nunca nos abandonas. Te alabo y te bendigo por siempre, papito Dios, por tu amor que tienes para con nosotros, tu misericordia, porque eres muy paciente, Señor. Como decía mi Jesús, ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Ay, bendito seas tú, papá, que no te canses de soportarnos, como sucedió con Tomás, por ejemplo. Cuánta paciencia. Con Judas, cuánta paciencia. Con Pedro, cuánta paciencia con cada uno de los discípulos. Pero aquí estamos, Señor. Papito Dios del cielo, te doy gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, por nuestra Madre María, por esa vida dolorosa, porque nos llevó a tu presencia viva. Hoy necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra, papá. Por eso dilo conmigo, por favor. Dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti. Dispongo todo lo que soy para que tu palabra se haga vida en mi corazón y yo pueda ponerla por obra. No dejarla simplemente como un oidor, sino ponerla por obra. Gracias por tu amor y misericordia, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino de mi Padre que me envió. Les he hablado esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo,
que enviará el Padre en mi nombre será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que el amor se manifiesta, se expresa a través de la obediencia. Impresionante esto porque muchísimas veces nosotros decimos amar a nuestros padres, no les obedecemos, ¿sí? Nosotros decimos amar a Dios Padre y ni siquiera conocemos sus mandamientos. Impresionante. Precisamente el otro día escuchaba algo que me dejó impactada. O sea, para mí fue revelación, aunque por la forma como fue explicado fue bien interesante porque pues están los 10 mandamientos, todos conocemos los 10 mandamientos, pero me pareció bien interesante el detalle que dijeron. Los 4 primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios y eso nos hablaría de esos 2 mandamientos que dice Jesús. Este nuevo mandamiento les doy. Primero, que amemos a Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas, todas las con todo cosas. nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Listo. Entonces, esos son los 4 primeros mandamientos que nos hablan de nuestra relación con Dios. Y los otros 6 mandamientos nos hablan de nuestra relación con el hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me hago entender? El segundo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo vino a decir. Y me pareció bien interesante porque sí, son 2 mandamientos. Son 2 mandamientos que en la realidad están resumiendo los 10 mandamientos. O sea, no están poniendo nuevos mandamientos, sino que realmente nos reduce, o sea, nos resume, mejor dicho, nos resume los 10 mandamientos. Donde uno es en la relación nuestra con nuestro Padre Dios y la otra es nuestra relación con nuestros hermanos. Y aún así, solamente teniendo 2 mandamientos, y es bien complicado realmente cumplirlos. Y es bien complicado cumplirlos cuando nosotros no tenemos en nosotros el amor de Dios. El amor de Dios nos permite a nosotros realmente tener en nuestra mente y en nuestro corazón los mandamientos. Cuando nosotros amamos realmente al Padre, y amarlo significa lo escuchamos, ponemos cuidado a sus enseñanzas, aplicamos sus enseñanzas, la realidad, cumplir los mandamientos no va a ser complicado. O sea, cuando nosotros realmente estamos en esa relación con el Padre, cumplir los mandamientos no es complicado, porque el amor de Él y sus enseñanzas quedarán en nosotros y para nosotros será tan fácil realmente amar al prójimo, no hacerle daño, no desear cosas que no son, no hacer cosas que no son, no decir mentiras, etcétera. O sea, realmente cuando nosotros estamos amando a Dios Padre, nosotros fácilmente cumpliremos los mandamientos, muy fácilmente cumpliremos los mandamientos. El problema está en que, primero, no tenemos la identidad como hijos de Dios y además de eso, hijos amados. Segundo, no tenemos esa relación diaria con nuestro Padre Dios y al no tener la relación diaria, o sea, no vamos a permanecer en Él y al no permanecer en Él, pues sus mandamientos no permanecen. Entonces queda muy difícil a veces cumplirlos precisamente porque los mandamientos no permanecen. Entonces fácilmente nosotros incumplimos esas normas, las incumplimos. Entonces por eso es que es tan tremendo que para nosotros, o sea, que hagamos claridad frente a esto. ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo. Nosotros pedimos de nuestros hijos obediencia, la verdad que sí. Nosotros pedimos de nuestros hijos la obediencia y nosotros
O sea, hasta les decimos, es que no parece que me ames porque me desobedeces todo el tiempo. Y nosotros mismos estamos experimentando eso con nuestros hijos. O sea, cuando nuestros hijos van o sea, se ponen de desobedientes y demás, significa que en la realidad, o sea, para nosotros es como que nuestros hijos no nos amaran y viene como esa frustración, viene como ese desengaño. Entonces, ahí nomás, en nuestra propia relación con nuestros hijos, nos damos cuenta que hay desamor cuando no hay obediencia. ¿Sí? Hay desamor cuando no hay obediencia. O sea, cuando tú no obedeces a los padres, cuando no obedecemos a nuestros papás terrenales, de alguna forma le estamos diciendo, no estamos de acuerdo contigo, no me interesan tus normas, no quiero nada, y entro en rebeldía, entro en no querer estar con ellos, entro en la situación de desamor. Así es sencillo, de desamor. Si nosotros lo experimentamos en nuestra propia vida, así mismo, o sea, en nuestra vida cotidiana, así mismo estamos reflejándolo en la vida espiritual. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación. O sea, cuando yo no obedezco mandamientos, cuando yo no obedezco reglas, y acordémonos cuando nosotros éramos jóvenes, porque nosotros hemos sembrado desobediencia aún desde nuestra propia infancia. Cuando nosotros fuimos tan rebeldes, cuando nosotros estuvimos tan en desacuerdo con cosas de nuestros padres, todavía aún hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pues resulta que, o sea, desde que ellos no nos mandaran a hacer algo malo contra la ley de Dios, pues la realidad nosotros debíamos haberlos obedecido, ¿sí? O sea, desde que no nos hubieran mandado a hacer algo malo, por ejemplo, hacer algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios o que estemos con Satanás, qué sé yo, haciendo brujería y demás, ya eso es otra situación diferente, pero en lo posible, si ellos nos enviaban a hacer alguna tarea en la casa, etcétera, bueno, situaciones así, que no eran cosas malas, pues, y no las hicimos, eso es rebeldía y eso no es mostrar nuestro afecto hacia nuestros padres, no es mostrar afecto a nuestros padres. Asimismo, en la relación con nuestro papá Dios, Él nos dice las cosas buenas que debemos hacer y si no las hacemos, estamos mostrando claramente que no estamos de acuerdo, que no amamos realmente, que no queremos agradar a la persona, que no queremos hacerla sentir bien, que es importante para nosotros, porque eso es lo que hace, es lo que demuestra cuando obedecemos unos mandamientos. Sí, princesa, y pensaba precisamente porque en nuestra relación de pareja, por ejemplo, tenemos tantas dificultades y decimos amarnos, pero no amamos. Y porque en el mundo no hay amor y nos conocimos inicialmente, recuerden cuando se conocieron ustedes a nivel de pareja, ¿cómo fue ese momento? Netamente, generalmente es pasional o porque te tocó, por ejemplo en nuestro caso nos tocó o a mí me tocó, a Mónica le tocó, sí, casarse con el Rafa, porque sería, claro, yo te lo recuerdo y no te lo recuerdas, se va a poner el dedo, no, ¿te acuerdas que tú llegaste y lloraste de amor porque te ibas a casar conmigo? Sí, porque por fin se me hizo mi sueño. Lloraste porque te ibas a casar conmigo. Porque era mi Adonis, era sí, el hombre, claro. El Schwarzenegger. Porque te tocaba casarte conmigo, ¿te acuerdas? Y fue muy complicado porque necesariamente era otra decepción para tu familia también y para tu propia vida. Entonces, porque quedaste en embarazo y o te casas o te vas, o nos vemos y no nos vas a volver a encontrar. Te conocí, así le dije. Entonces fue muy, muy violenta mi forma de responderle y a ella le tocó, a mí también me tocó. O sea, nos casamos, inicialmente fue por ese embarazo, que gracias a Dios fue una bendición. De verdad, la venida de nuestra hija fue una bendición, y ha sido una bendición para nosotros. Fue la única forma que el hombre se decidiera.
Oye, de verdad nos unió esa chica, hermosa. Esa chica es tremenda. Entonces fíjate, mi amor, que por qué entonces no hay amor en la vida de pareja. Porque uno no es obediente al Señor. Cuando uno es obediente a Dios, el amor se da. Y esa decisión, ¿te acuerdas cuando te dije que si yo no amara a Dios, no soy capaz de amarte a ti? Es verdad. Porque a veces si uno conoce al Señor, es muy difícil amar. Hay parejas que hay reglas en la excepción, pero hay una excepción a la regla, pero es muy complicado encontrar una pareja que no esté en los caminos del Señor y que no se ame. Cuando uno realmente ama a Dios, por encima de cualquier otra cosa, por encima de las pasiones, de esas basuras que decíamos al principio que uno carga, ¿sí? Porque yo quería hacer algo bueno, o sea, realmente pues, el mouse para mí me ayuda mucho para poder organizar y estar pendiente de la organización del video que hacemos. Pero uno arrastra detrás de la bendición, arrastra basura. Y al arrastrar basura, mi amor, realmente uno no se vuelve obediente a Dios, uno no cumple con el amor a Dios porque uno no lo conoce, porque uno no está pendiente de lo que Él manda, porque uno no le obedece. Entonces así no va a poder amar a la esposa, no va a poder amar al esposo, porque uno se ama a sí mismo por la basura que uno carga, ¿sí? Y ese amarse a sí mismo impide, es una barrera, es un muro de contención, es un búnker el que uno está metido en ocasiones, porque no deja que realmente uno pueda ver a la esposa, en el caso del hombre, con ojos de misericordia, sino que uno entra en ese egoísmo. Si realmente uno se dedicara, como dice ese libro, El Darse Cuenta, que lo recomiendo, libro maravilloso, El Darse Cuenta se llama. Dice, si uno se dedicara a lo suyo, a lo realmente suyo, no habría tantas guerras, no habría tantas peleas, no habrían tantas discusiones, porque uno se dedica a lo suyo es amar a Dios. Eso es lo nuestro, amar a Dios, heridas. Sanar heridas, botar todo ese lastre, botar toda esa basura que uno carga. Y en ese momento, cuando uno se dedica a eso, el amor de Dios empieza a estar en nuestro corazón, y al estar en nuestro corazón, uno va a ser compasivo y misericordioso, y como tú decías, empieza a cumplir esos primeros mandamientos hermosos, que son dar el amor al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo. Y para amar al prójimo, o sea, el próximo, y el próximo es tus hijos, tu esposa, tu esposo. Pero realmente tenemos que soltar esa basura, amor, y ese lastre que cargamos, porque al contrario va a ser muy difícil el poder experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Porque para poder amar, tienes que ser obediente a Dios. Si tú dejas y amas a Dios, porque dices que yo te amo, Señor, yo te amo, ¿por qué no me hablas? No lo amas. Te amas a ti mismo y tu egoísmo, porque estás buscando tal vez tener algo para ti. Y si es bien curioso, ¿no? Me acuerdo tanto del testimonio de la familia Cinco Flores, que también te lo recomiendo que lo veas así en YouTube, lo encuentras. Testimonio de la familia Cinco Flores. Cinco Flores, ¿por qué? Porque él es de apellido Cinco y ella es de apellido Flores. Los conocimos ahí en Oaxaca. Y ella decía, pero es que ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? Si es que yo te busco a ti, ¿por qué te lo llevaste? Sí. Y el Señor Jesucristo dijo, y ella le hizo un reproche fuerte. Y ese reproche tal vez sea fuerte, pero tal vez nosotros reprochamos al Señor de una manera, es que tú eres sordo. Escuchas a los demás y a mí no me escuchas porque tú eres sordo, porque tú te olvidas de tus hijos, te olvidas. No, el problema es que nosotros andamos en muchos egoísmos, porque ellos estaban en una vida pues, netamente más del mundo, y ella lo cuenta de una manera muy bonita, y fue muy particular, ¿no es cierto, Moni? Y fue tan particular que cuando ella grita allí en la iglesia, dice, ¿por qué te llevaste a mis hijos? ¿Por qué te los llevaste? ¿Y acaso no puedes tú experimentar el amor de una madre? Claro que no lo puedes experimentar, porque como tú no tuviste hijos, no entiendes el amor de una madre. Ese es el reproche que uno le da al Señor a veces. Muchos reproches. Y el Señor dice algo tan hermoso. Tal vez yo no te entienda, pero sí hay alguien que te va a entender, y te voy a regalar la presencia de mi mamá cuando me recogió en sus brazos cuando mi cuerpo estaba difunto. Impresionante. Una mamá tremendo. Y en ese momento pues ella tiene un proceso de conversión impresionante. Y ahora son unas misioneras a su modo, son unos misioneros muy interesantes, muy lindos. Y ellos incluso nos acogieron en su casa. Entonces, Moni, ¿por qué no poder experimentar el amor de pareja? ¿Por qué no puedo yo amar?
Sí, como alguien en la comunidad hermoso me decía, una persona que queremos mucho, decía, yo no amo a mi esposa, yo no la amo, Rafa, y me gritaba y me llamaba y me decía, yo no la amo, Rafa, yo quiero separarme. Y él da su testimonio lo más de hermoso. Pero cuando empieza a tener el amor de Dios en su corazón, son una familia tan hermosa actualmente, pero tan linda, porque aprendieron a buscar el amor de Dios primero que todo. Y perdóname, mi amor, y mira como el apóstol lo que le pregunta, ¿no? Judas Tadeo, cuando le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú por qué nos escogiste a nosotros? Pues, tan lindo, ¿no? Tan hermoso. ¿Por qué nos escogiste con tanta humildad? ¿Por qué no escogiste a otros sino a ustedes? A nosotros. Y el Señor se lo dice, porque tú me amas. Prácticamente le dijo, porque tú me amas, porque tú eres obediente conmigo, porque yo digo una cosa y tú la cumples. Qué precioso. Sí, es que eso es... Sí, y entonces aquí viene una reflexión profunda, pero profunda. ¿Sabes tú por qué no me amas a mí? Porque no me obedeces lo que yo te digo. ¿Ah, sí? Claro, si tú me obedecieras. Ah, ya. Es que mira, profundísima, es que mira, Raba, la situación, o sea, cuando la persona dice, o sea, por eso es que tenemos que evaluar muy bien cómo estamos nosotros en la relación, y de verdad hasta donde la persona que está acompañándonos, ¿no? Sí, en la relación de pareja, como la persona estando con nosotros nos dice, yo te amo profundamente, yo te amo profundamente, y al momentico estamos haciendo todo lo contrario para lastimar a la persona, y eso no es amor. ¿Y ese lastre que cargamos cuál sería? Por ejemplo, hablar mal del cónyuge. Exacto, o por ejemplo la persona que de verdad está vivenciando una situación de infidelidad, y entonces entonces esa persona de pronto está con otro, pues con su decimos aquí en Colombia, con la sucursal, y viene y te dice a ti, no, es que yo te amo grandemente y yo no te puedo dejar, y entonces tal cosa, pero entonces te amo, pero entonces voy y consigo a la otra persona y sigo con la otra persona, o con eso, porque ahí no hay amor, no hay un amor verdadero, y mientras que la persona no encuentre a Dios y de verdad se deje amar por Dios y se transforme por el amor de Dios, no se va a quitar esa situación, porque ya hay una situación de pecado y una situación de contaminación, que sí, que se fue para la calle y que volvió, que porque te iba a prometer o te prometió el cielo y la tierra, sí, puede ser que sí, pero si no ha conocido del amor de Dios, será por un tiempo nomás que esté contigo y volverá a lo mismo. Entonces las situaciones no están de voy una sola vez a la Eucaristía y pare de contar, no. El amor de Dios se manifiesta cuando yo te digo, te amo, y entonces cambio cosas, de verdad obedezco a las normas del matrimonio, de estar contigo, de darte el primer lugar, de querer seguir buscando a Dios, porque eso sí no se puede dejar. El temor de Dios es, voy a romper con esas amistades que no me sirven, voy a dejar algunas situaciones que me están llevando al pecado, en fin, estaría cumpliendo las normas de Dios. Esa es la realidad, y cuando se cumple las normas, o sea, cuando se tiene el amor de Dios, se tiene el temor de Dios, y el temor de Dios es no querer lastimar a las personas, no pecar, o sea, no querer lastimar a la persona, pero especialmente no querer ofender a Dios. Entonces, cuando no se quiere ofender a Dios, se hacen las cosas correctamente en el hogar. Entonces, por eso es que es tan importante este pasaje, porque en la realidad, cuando se ama a Dios, para mí eso es clarísimo, cuando se ama a Dios, se tiene el temor de Dios. O sea, yo no quiero lastimar, no quiero doler, no quiero ofender a Dios haciendo las cosas que no le agradan a Él. Entonces, cuando yo tengo el temor de Dios, cumplo los mandamientos y le estoy demostrando que de verdad estoy amándolo. Y entonces, mientras lo esté amando, Él permanece en mí. Si yo no le muestro todos los días en mi relación con Él y me aparto de Él, entonces le estoy dando cabida al enemigo, y entonces entro a incumplir los mandamientos, se enfría mi alma, no quiero hablar, quiero, etcétera, estar en el mundo. Y ahí es donde no funcionan las cosas, ¿cierto? Tal cual, mi amor. Y es bien importante, por eso, dejarnos amar a Dios. Y cuando yo le confesé a mi esposa que no la amaba, que es un testimonio muy bonito que lo encuentras también en YouTube,
le confesé a mi esposa que no la amaba. Creo que tú lo escuchaste posiblemente. Y ese testimonio, precisamente, al final del testimonio, yo le dije a mi esposa, yo no te he amado. Mi amor hacia ti ha sido egoísta, ha sido posesivo, ha sido sexual. Pero realmente voy a tomar una decisión ahora, y es empezar a buscar el amor de Dios. Y el día en que yo te ame a Dios y me deje al menos amar de Él, ese día te voy a poder amar como legítimamente te lo mereces. ¿Sí? Uno no puede amar, o sea, es imposible. Por eso dice mi Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando nos dejamos amar por Dios, Él va a colocar el amor de Él y fácilmente vamos a poder amar al otro. Porque cuando nos esforzamos a amar a alguien es complicado, no podemos. Pero hay que amar a Dios. Porque imagínate ese hijo rebelde que tienes, por ejemplo. Ponte a pensar. Siento que hay una persona que nos está viendo que tiene un problema con sus hijos tremendos. O realmente allí en su matrimonio también. Entonces tú tratas de amarlo. Es que lo amo. No lo amas. Te amas a ti mismo. Y es un amor egoísta porque estás buscando simplemente que Él esté a tu lado por los vacíos emocionales que traes, por el lastre, por la basura que traes. Y ese vacío emocional, estás buscando que esa persona te ame para que llene ese vacío emocional. No lo amas. No lo amas. Porque no amas a Dios. No es que me tengo que amar a mí mismo, como dicen los psicólogos. Sí, porque los psicólogos hablan de la autoestima. Sí. No, yo no. La autoestima conmigo no va. Yo tengo que amar a Dios. Aquí está ama a Dios, porque no, mi Jesús decía, ámate a ti mismo. Eso fue un reproche que le hizo a los saduceos, ámate a ti mismo, y así como tú te amas a ti mismo, fue el reproche, como te amas a ti mismo, ama a los demás, ve y lo amas, así como te amas tú. Es que el tonito no quedó en la Biblia, ¿no? Como te amas a ti mismo y amas a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí amáramos a Dios. Te aseguro que uno puede amar fácilmente a la esposa. Mira lo interesante cuando nos preguntaron sobre la comunicación con... Hoy les estoy dejando muchas tareas, porque hablábamos de cómo mejorar la comunicación en la pareja. El video se llama La comunicación en la pareja, también lo encuentras. Y fue una reflexión que hicimos en su momento, ¿verdad, mi amor? Que para mejorar la comunicación en la pareja, tengo que mejorar mi comunicación con Dios. Si yo voy a un retiro espiritual donde me hablan de comunicación en la pareja y no me hablan de comunicación con Dios, eso no sirve. Cuando tú vas donde un psicólogo, qué pena con los psicólogos el día de hoy, pero si tú vas donde el psicólogo te ayuda a mejorar la comunicación con tu pareja, eso no sirve. Tarde que temprano se Que la devuelve. basura que cargas te hace arrastrar. Y te vuelves para Te atrás. vuelves para atrás. Si tú no sueltas la basura, mire, voy a soltar la basura, ya la solté, mire, ya me quedó el cablecito. Si tú sueltas, oye, va a quedar más libre, porque antes estaba como atado. Sí, pero tengo que soltar la basura para quedar libre. Y esos sueños que tienes van a ser mejor. Pero tarde que temprano, si tú no mejoras la comunicación con Dios, no vas a mejorar la comunicación con tu pareja. Por tanto, dedícate, más que estar buscando que el emisor, que el receptor, que el canal, que el mensaje, que el código. No. Todas esas cosas que se hablan en la comunicación, dedícate a tener una muy buena comunicación con Dios, muy buena comunicación con Dios, dedícate a buscar de Dios y Él hará su obra. Y aquí viene la promesa de las promesas, amor. La presencia del Espíritu Santo, amor. Porque cuando mejoramos la comunicación con Dios, mi papá Dios nos regala al Espíritu Santo que nos va a hacer recordar, amor. Que nos mostrará, que nos guiará, que nos orientará. Y es la promesa más linda que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando dio la vida por nosotros en la cruz. Primero conocer al Padre, y el Padre como regalo cuando lo conocemos a Él, nos da la presencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde somos verdaderos hijos de Dios. Claro que sí, a través del Espíritu Santo. La relación con el Espíritu también determina tu relación con mi papá Dios del cielo. Haz del Espíritu Santo tu amigo. Él te recordará. Tú que dices que tienes mente de teflón, ¿no lo dices tú constantemente? Sí, es que no se me pega, es que no recuerdo, es que leo. ¿Yo para qué leo si es que nunca se me acuerda? Si se da cuenta Mónica que habla y habla. Mónica, ¿sabes por qué no se acuerdan? Porque no tienen amistad con el Espíritu Santo. Tienen amistad con el Espíritu Santo. Él les recordará.
pero tú sigues simplemente disponiéndote, leyendo la palabra. Es que no me pega, pues léela más. Eso es un argumento que el demonio tiene para ti, para que tú no busques cada vez más de Dios, porque Él no te quiere soltar, porque Él te detesta y Él te odia y Él te tiene miedo. Te tiene miedo, el mal te tiene miedo, porque Él sabe que cuando tú te levantes como esa guerrera, ese guerrero, le estripa la cabeza. Exactamente. Suelta la basura, porque te está haciendo daño. Un fuerte abrazo para ustedes. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que el Señor los acompañe en este día de bendiciones. Amén. Amén. Tienes que ser obediente conmigo, Mari. Ella. No, si no eres obediente, no me amas.